Bien, entonces en este tercer audio voy a contestar el versículo de Mateo 17, versículo 21, que dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. A ver, he escuchado predicaciones y predicaciones y donde hablan y justifican y incentivan a sus feligreses la importancia de el ayuno y la oración. Y a ver cómo lo digo sin que se malinterprete. Ay, Dios, no, es que no está hablando de eso, que nos enseñaron mal, porque a mí también me enseñaron que había que ayunar y orar mucho para poder ir en el ministerio de sacar demonios, de liberación. Perdón que me ría, es que qué pena, es que me río. No debería reírme, porque las personas que van a sacar los demonios y a ungir las paredes y hablar en lenguas y todo eso, lo hacen de todo corazón. O sea, lo hacen de todo corazón, pero no, como le digo, el Señor Jesús no está hablando de eso. No está hablando de eso. Entonces vamos a ir viendo, usando la palabra, de qué está hablando el Señor. Dice que, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces ven, primero la salvación, tiene que quedar bien claro, la salvación que el Señor Jesús nos regala es un don, es un regalo. Entonces, si yo hago la obra de ayunar, o sea, de no comer, de no ingerir alimentos, y me meto en horas de oración, ¿verdad? Eso es obra humana. Entonces ya a partir de ahí, ya la interpretación ya no está correcta. No está correcta, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Se está hablando del mismo género que está hablando del versículo 17 anterior. Oh generación incrédula y perversa. Generación y género es lo mismo. ¿Cómo es esta generación? Ya lo vimos en Génesis 6, versículo 5, que dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios del pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. Y dice que, voy a seguir leyendo, voy a buscarlo. Dice Génesis 6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice: pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Pero este lunático halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero este amigo que está escuchando este audio halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces dice aquí, generación. Entonces lo que está hablando el Señor Jesús, que para que una persona sea libre del pecado, nosotros, los que Él está llamando después de nacer de nuevo, Él nos llama a nosotros de que nosotros seamos, que nos capacitemos. El mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo le dice a Timoteo, le dice, vamos a verlo, Primera de Timoteo, estoy buscándolo, es uno de esos libros que es tricky encontrarlos. Aquí está 2 de Timoteo, aquí está 1 de Timoteo. Vea lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, le dice,
1 Timoteo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el apóstol Pablo está dándole instrucciones a Timoteo. Timoteo está guiando la iglesia en la ciudad de... Vamos a ver... ese dato se los debo. ¿Dónde está Timoteo pastoreando? Les soy honesto, no lo recuerdo. Pero este Timoteo está pastoreando aquí en San José, Costa Rica. De eso es lo que tenemos que ver. Y dice, entre tanto que voy, o sea, entre tanto que el Señor Jesús regrese, de eso está hablando. Ocúpate en la lectura. Entonces, para que yo me ocupe en la lectura, ¿verdad? Como dice aquí, ayuno, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ocúpate en la lectura significa que yo tengo que dejar de ver Netflix, dejar de ¿cómo le digo? De estar procrastinando, o sea, perdiendo el tiempo, dejar de trabajar tanto, o sea, realmente leer la palabra de Dios, o sea, entonces, ayuno, ¿qué es? Es ayuno de no ver televisión, o sea, ayuno de no ver televisión. En lugar de ver televisión, lo que voy a hacer es leer la palabra. Leer la palabra. Eso es ayunar. O sea, en lugar de, estoy gastando mucho tiempo en un deporte. Entonces, en lugar de pasar horas en ese deporte, entonces, ayuno de ese deporte y cojo ese tiempo para leer la palabra. Esto es lo que está hablando aquí. Ocúpate en la lectura. La exhortación, o sea, que cuando usted está leyendo y está guiando hermanos, tiene que exhortar, tiene que enseñar. O sea, entonces para poder leer, exhortar y enseñar, usted tiene que ayunar de otras cosas. Por ejemplo, pues a mí me gusta mucho de estar ahí leyendo, investigando muchas cosas sobre la tecnología. Entonces tengo que ayunar y no sacar tanto tiempo en eso, sino que ponerme a leer para exhortar al hermano que estoy guiando y para enseñar al hermano. ¿Por qué? Dice, pero este género, o sea, una persona que no ha nacido de nuevo, tiene la serpiente antigua. Entonces usted tiene que capacitarse en la palabra de Dios. Tiene que meterse de lleno. Deje de estar haciendo otras cosas. Deje de ver Netflix, por decir algo. Y en lugar de ver Netflix, póngase a leer la Biblia, ¿verdad? Para que realmente sea provechoso. El último mandamiento que le da el Señor Jesús a sus discípulos, que es el mandamiento que nos da a nosotros, en este momento Él dice en Mateo 27, ya antitos de que Él sea levantado en las nubes, dice el Señor Jesús aquí, Mateo 28, versículo
18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, que el Señor Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces dice el 19, este es el mandamiento: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí hay muchos temas que son controversiales, como esta cosa del ayuno y la oración, que es mal interpretado. Pero aquí el Señor nos manda a ser discípulos. Si yo voy a ser un discípulo, entonces yo entro en la figura de maestro. Si yo soy un maestro, yo tengo que ser un maestro bien calificado. Y si voy a ser un maestro bien calificado, entonces tengo que ayunar, ¿verdad? De perder el tiempo. O sea, ya no pierdo más tiempo, sino que ayuno en no perder más tiempo, ayuno en no ver más televisión, y me dedico a estudiar la palabra de Dios para ser maestro y luego a ser discípulo, ¿verdad? Luego les explico qué es bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es un audio larguísimo que tendríamos que usar. Pero para seguir contestando la pregunta, dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, el Señor Jesús tiene bien claro en todo su ser todo el discurso de la palabra de Dios, porque Él fue el que inspiró la palabra, Él fue el que escribió la Biblia. Entonces por eso es que Él, en toda la Biblia que está escrita, nosotros entre más tengamos esa Biblia, el discurso de la Biblia presente en nuestro corazón, más fácil es poder compartir con profundidad el secreto del perdón del pecado a este tipo de género, pecador, ¿verdad? Para poderles explicar de qué está hablando la Biblia, ¿verdad? Una de las primeras cosas que hay que decirle a las personas que el Señor nos mande, que nos pone enfrente, es que la Biblia no lo quiere acusar, porque el Señor Jesús no vino a condenar a nadie, sino que vino a salvar. ¿Cómo vino a salvar? Vino a salvar por medio de quitarle el pecado y Él cargarlo Él en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que realmente estudiar la palabra de Dios. Hay que orar constantemente, como le dice Pablo a Timoteo, que realmente es el Señor Jesús el que nos dice a nosotros, ¿verdad? Porque ese Timoteo somos las personas que el Señor nos llama para que nosotros seamos maestros, para más discípulos. ¿Discípulos para qué? Para que primero nazcan de nuevo y luego ellos pasen de discípulo a maestro de nuevos discípulos. Y dice aquí, 1 Timoteo capítulo 4, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. ¿Qué es el don? El don que hay en ti, pues la salvación, el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios, es el don que nos fue regalado. Y que el Espíritu de Dios, siendo el don ahí en nosotros, es el que nos pone las palabras en nuestra boca para poder compartir a este tipo de género, a estos lunáticos, a estos endemoniados. Este endemoniado es una persona que tiene el pecado tan fácil como eso, no es nada complicado. Pues perdón. Sí es muy complicado una persona que tiene el pecado. Lo que quiero decir es que una vez que nosotros nacemos de nuevo, nos damos cuenta que no es complicado para el Señor Jesús sacar el pecado. Es ese género pecador, género que tiene la víbora ahí adentro. No descuides el don, o sea, no descuides la salvación que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Imposición de las manos, Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 16, que es cuando nosotros le ponemos las manos al cordero,
de esa forma es que nosotros recibimos, el pecado es trasladado al Cordero y inmediatamente somos sellados por el Espíritu de Dios. Ese es el don de la salvación. Dice 15, ocúpate en estas cosas. O sea, deje de estar perdiendo el tiempo. Deje de perder el tiempo. Ocúpese en la evangelización. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, que entre más evangeliza, más personas se manifiestan y nacen de nuevo. 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, esta es una exhortación. ¿Por qué? Porque si yo creo que yo ayunando y orando, esa mala enseñanza o esa tradición o esa, ¿cómo le digo? Yo fui víctima de eso. O sea, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, ¿qué tipo de doctrina tengo yo realmente? Para empezar, la salvación es un don, es un regalo de Dios. Si yo me pongo a ayunar y a orar, entonces estoy haciendo una obra. No sirve de nada. Por eso, ten cuidado de ti mismo. O sea, no se deje llevar por esas malas enseñanzas que nosotros las aceptamos como si fueran buenas, ¿verdad? Persiste en ello. O sea, esté revisando constantemente en cómo está usted creyendo. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, salvarás a ti mismo, que ya yo soy salvo, pero es que hay dos tipos de salvación: la salvación de la vida cotidiana y la salvación de nuestro espíritu. Entonces, una persona que tiene el don ya está salvo de el espíritu con entrada al cielo. Pero mientras todavía está por aquí, si yo me dedico a la evangelización, entonces siempre voy a tener buen trabajo, siempre voy a tener buena salud. Eso es la salvación. Y si yo estoy evangelizando, entonces los que están escuchando van a ser salvos. De eso está hablando. Entonces, en resumen, Mateo 17:21. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, lo primero que hay que saber es que, ay Dios, no ayunen y no oren. Prefiero que lean la palabra, pregunten, aprendan y compartan, porque cuando uno está compartiendo, Dios lo va capacitando uno más y más y más. Y si no entienden o si tienen dudas, entonces hace como este hermano que me pregunta a mí, yo como su hermano mayor. A ver, tengo que ser honesto, porque yo siempre soy honesto. Nuestra iglesia ayuna y ora. Y cuando ayuna es ayuna de no comer comida. Y cuando ora, usted ve a los hermanos orando, o por lo menos los escucha orando, o me escucha a mí orando, ¿verdad? El tema de no comer, ¿verdad? De no comer como ayuno, yo francamente, a ver cómo lo digo, yo francamente todavía no lo entiendo bien, por eso yo soy honesto. Pero en este caso de Mateo 17, este ayuno no es que yo me someta a 8 días de no ingerir alimento y luego después de esto ya estar capacitado para ir a sacarle el demonio a alguien o irle a predicar el evangelio. De eso no está hablando. Si alguien está pensando así, está equivocado. Tengo que preguntarle a los pastores realmente ese otro tipo de ayuno, porque yo he oído que los pastores, guiando a los evangelistas y a los nuevos misioneros, hay tiempos en que ellos ayunan, o sea, no comen por una semana y siempre están ayunando, o sea, no están comiendo, están leyendo la palabra y están orando. Entonces yo quisiera saber, yo preguntarle al pastor, ¿para qué es esa dinámica que ellos guían a los misioneros?
¿verdad? Pero por lo menos aquí, en Mateo 17, para poder liberar del demonio, del pecado, a este lunático o esta persona que está escuchando, no es que yo me tenga que poner en ayuno y en oración, sino lo que yo tengo que ponerme es ayunar dejar de ver televisión y dedicarme más a estudiar la Biblia, conversar con el Señor. La dinámica de la oración es una conversación. Yo le pregunto a Él y en la lectura donde yo voy ordenadamente, Él me responde. Conversando, esa es la oración. Espero no confundirlos. Quiero parar acá, pero siempre dentro de este mismo audio, quiero puntualizar, el versículo 20 que dice: Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esto está conectado con Marcos 11. Vamos a ir un momentito a Marcos 11 para contarles, para compartir con ustedes ese versículo 20, para extender un poquito más ese versículo 20 en unos breves minutos. Marcos 11. En Marcos 11 está hablando el Señor Jesús básicamente está hablando del pollino que es liberado. Luego está hablando de la purificación, de la maldición de la higuera. Está hablando de la purificación del templo, y luego está hablando de que Pedro se da cuenta al día siguiente que la higuera se secó. Y al final el Señor Jesús, ahí en Marcos capítulo 11 versículo 22, dice: respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, que más o menos lo que está haciendo referencia Mateo. Dice 23, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que aquí en Marcos capítulo 11 versículo 23 dice: échate en el mar. Este monte es el pecado, y échate en el mar es la referencia de Apocalipsis en el capítulo 21, cuando el apóstol Juan en la visión se da cuenta de que el pecado fue tirado al mar. Entonces dice aquí, dice Apocalipsis capítulo 20, dice, perdón, dice Apocalipsis 20, dice 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había de él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Perdón, es que
hay una cita aquí en Apocalipsis de que la muerte es lanzada al mar. Tal vez es que estoy confundido, pero esa es una cita que la quedo debiendo. Pero es la figura que está aquí en Marcos capítulo 11, que dice: quítate y échate en el mar. O sea, el pecado es un monte. O sea, aquí lo describe como un monte, ¿verdad? Dice: quítate y échate en el mar. Es que el pecado, dice que, bueno, sí, ya me acordé, dice Marcos capítulo 5, el endemoniado Garadeno, dice que estos demonios le pidieron permiso a Jesús y Jesús les permitió, y todos estos demonios entraron en los cerdos, y todos estos cerdos dice que corrieron y que se cayeron en el mar. Entonces lo que está hablando es eso. Esta es la cita bíblica, es Marcos 5, perdón, es que bueno, es lo que he estado compartiendo con ustedes, que yo no tengo un guión, estoy hablando como el Señor me va trayendo la palabra. Dice Marcos 5 versículo 8, voy a leer desde el 7, desde el 6. Dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, este demonio, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Estoy leyendo Marcos 5, versículo 7. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Así es como lo libera del pecado. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces, por esa razón es que en Marcos capítulo 11, el Señor Jesús le dice en el 22: porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga le será hecho. Entonces ve lo que dice aquí Marcos 5. Dice que dice 11, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Entonces dice: cualquiera que le diga a este monte: échate en el mar, dice: había allí cerca del monte un gran hato de cerdos. Entonces, de esta forma, este Garadeno no tenía un espíritu inmundo, o sea, tenía el espíritu inmundo y tenía 2000 demonios, ¿verdad? Que estaban en un monte, y ese monte de alguna forma es la conexión con Marcos, con Mateo 17, ¿verdad? Entonces, de esta forma es echado en el mar. Bueno, ahí si esta última parte de este audio salen dudas, pues por favor me las hacen llegar, y yo con mucho gusto yo las amplío y las corrijo si hay que corregir algo. Pues con esto yo pretendo contestarle a ese hermano que me preguntó sobre Mateo 17, versículo 17. Oh generación incrédula y perversa.
y me preguntó sobre Mateo 17:21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, en estos 3 audios, pues yo procuro contestar esas preguntas. Entonces, que la pasen bien y que Dios les bendiga grandemente y que nuestro Señor les haya revelado el secreto del perdón del pecado.